Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho y vamos a hablar un poquito de sexualidad infantil. El texto a abordar es 3 ensayos de teoría sexual, escrito por Freud en el año 1905. Pero previamente a iniciar con voy a comentar algunas novedades que introduce Freud, tanto en la conferencia 23 como en su texto también de 1905 titulado Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Él lo que va a plantear allí es que en primera instancia él consideró que para contraer una neurosis la sexualidad tenía un rol importante, pero que no era exclusivo, es decir, también se podía contraer algún tipo de neurosis por otros motivos que no eran necesariamente sexuales, es decir, por motivos que se debían a otro tipo de temáticas y de vivencias. Años posteriores va a universalizar esta cuestión y va a decir que estaba equivocado, que en verdad para contraer una neurosis sí necesariamente tiene que haber una vivencia sexual, y no solo eso, sino que además la vivencia sexual tiene que darse en la infancia, él dice previo a la madurez sexual. Entonces los dos requisitos necesarios y exclusivos para contraer una neurosis, al menos en ese momento, eran que existe una vivencia sexual que ocurriese en la infancia. Ahora lo que va a decir es que él sobreestimó esa situación. Él se empieza a dar cuenta que la vivencia de seducción, él le llama esto a aquellos recuerdos que traen los pacientes, recuerdos que se relacionan siempre con vivencias justamente de seducción entendidas en términos donde hubo algún grado de abuso. Entonces, él va a decir que muchas veces estas vivencias se deben a fantasías y no han ocurrido verdaderamente, es decir, entendamos a la fantasía en este momento como invenciones de recuerdos. Entonces él plantea que estas vivencias de seducción que siempre solían comentar los pacientes, muchas veces se debían a invenciones de recuerdos, invenciones que fueron generadas en la pubertad por el aparato psíquico con el fin de proteger al mismo de la sexualidad infantil y de la masturbación infantil, que es lo que veremos en breve, que es lo que él trata en 3 ensayos. Es algo polémico lo que él plantea, sí lo sé, si alguien quiere enojarse tiene todo el derecho, es entendible, pero igualmente él va a plantear que no niega el hecho de que haya abusos, eso no lo dice en ningún momento, de hecho lo reitera varias veces y dice que son incontables los casos donde niñas muy pequeñas son abusadas por parte de algún adulto mayor, adulto que incluso muchas veces pertenece al círculo más íntimo de la persona, es decir, hay algún lazo afectivo sanguíneo, es algún familiar básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Él dice que muchas veces estas vivencias de seducción son inobjetablemente falsas, otras veces son 100% verdaderas, pero que en muchísimos otros casos son una mezcla de falsedad y de verdad. Pero él va a decir que lo que importa en el análisis no es la realidad material, es decir, no importa que el hecho haya ocurrido literalmente, que haya ocurrido en verdad, sino que lo que importa es que lo que el sujeto menciona tenga realidad psíquica. Con realidad psíquica se refiere a la percepción, que siempre es singular y subjetiva. Entonces, bajo ningún punto de vista tiene el analista que comentarle al paciente que quizás lo que está contando no ha ocurrido ciertamente así, sino que lo que importa es lo que el sujeto percibió, lo que él vivió, lo que él sintió dentro de su subjetividad. Ya habiendo comentado esto, nos volcamos de lleno en 3 ensayos. Freud comienza hablando un poquito del concepto de sexualidad, que dice que en el sentido popular, ¿sí? En el sentido convencional, siempre se entendió la sexualidad ligada a lo reproductivo o sus análogos, es decir, ligada al coito o al orgasmo. Entonces él va a salir un poco de estas limitaciones y esta mirada más reduccionista y va a ampliar mucho más el concepto de sexualidad. Aclaración mía, lo lleva más para el lado de lo placentero, va a asociar la sexualidad de lo placentero a lo placentero, y lo que va a decir es que justamente la sexualidad y la reproducción prácticamente no coinciden nunca, y al menos en mi caso, y me atrevo a decir que también la mayoría de ustedes, podemos dar cuenta de esta situación, ya que
al menos yo pocas veces tengo sexo con algún fin reproductivo y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Simplemente tenemos relaciones sexuales para tener un fin placentero y no más. Luego va a empezar a hablar un poquito de la amnesia infantil. A él le llama la atención que todo el periodo que respecta a la sexualidad infantil, que va desde los primeros años de vida hasta los 6, 7 u 8 años, el sujeto no recuerde nada. Él va a plantear que esto es peculiar porque no hay una edad donde haya mayor capacidad de recepción que en la infancia. Entonces él dice que este olvido se debe a la represión, es decir, el aparato psíquico ha tenido que reprimir todo lo referido a esta etapa de la vida, y él dice que es necesario que exista esta represión inicial, esta amnesia infantil, para poder haber represiones futuras. Es decir, una vez iniciada la pubertad, determinadas vivencias van a reanimar estas vivencias sexuales infantiles y por asociación se tenderán a reprimir esas situaciones que ocurran cuando el sujeto ya es más grande. Es decir, todo lo reprimido del periodo infantil atrae, ¿sí?, consigo todo lo que se reprimirá posteriormente. Es decir, debe de haber esta represión inicial para que haya represiones futuras. Y bueno, para entenderlo básicamente hay que saber que lo que se reprime, ¿sí?, si bien ya lo hemos visto, queda igualmente registrado como huella anémica y permanece en el aparato inconsciente, y siempre, aún así, lo que está en el inconsciente es muy efectivo y mediante rodeos puede llegar a imponerse. Entonces, estas vivencias que quedan registradas de esa manera se reaniman después en la pubertad, entonces se asocian con estas represiones iniciales de la sexualidad infantil y la misma las atrae consigo, actúa como una fuerza de atracción. Luego va a hablar ya de la pulsión sexual. La pulsión sexual la entendemos como la pulsión. Él no define la pulsión sexual concretamente, sino que simplemente define la pulsión, que es lo que ya hemos visto. Y básicamente tenemos que entenderlo todo dentro de la misma categoría, es decir, la pulsión, al menos en este periodo, tiende a la satisfacción, al placer, y la pulsión sexual, básicamente yo creo que él le pone este nombre para hacer esta distinción, ¿no? Que la pulsión siempre, el objetivo es este objetivo satisfactorio. Luego sí, más adelante establece lo que es la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Ahí sí se podrán hacer aclaraciones, pero por el momento hay que entenderlo todo o sea, con las mismas características. Lo que él va a decir de la pulsión sexual es que esta nace apuntalada, es decir, él va a decir que hay lo que se conoce como funciones biológicas de autoconservación, es decir, procesos homeostáticos de carácter biológico que el organismo tiene que llevar a cabo para que se conserve la vida del mismo. Las que él va a tratar y que veremos en la segunda parte son principalmente la defecación, la nutrición y la higiene, es decir, si no nos nutren, si no defecamos y si no nos higienizan, nos vamos a morir. Entonces, lo que ocurre es que con estas funciones de autoconservación generan placer en el individuo. En primera instancia aparecen, ¿sí?, la función de autoconservación tiene un fin homeostático para conservar la vida, pero con ellas aparece entonces la pulsión sexual, es decir, genera placer y entonces allí aparece la pulsión. Una vez ocurrida estas situaciones, el sujeto empieza a desligarse, se independiza la pulsión de la función de autoconservación, entonces se empiezan a repetir estas prácticas y a estimular ciertas zonas, ya no con un fin para conservar la vida, sino simplemente con un fin exclusivamente placentero. Entonces, lo que va a decir también es que la pulsión sexual en primera instancia en la niñez es autoerótica, es decir, el niño no puede controlar el mundo exterior, el mundo circundante, entonces tiene que estimular su propio cuerpo para sacar provecho y obtener así la mayor ganancia de placer posible. Luego hablar un poco de lo que es la zona erógena. Él la define como una parte del cuerpo o de mucosa que al aplicarles determinados estímulos se percibe una sensación placentera de determinada cualidad. Él lo que dice es que las zonas erógenas por lo general suele haber algunas que están determinadas biológicamente, es decir, por la posición que ocupan o por el rol que les compete, generan
placer. Por ejemplo, el pene, el clítoris, la vagina, el ano, los pezones son zonas que ya por sus terminaciones nerviosas, si uno las estimula, tienden a hacernos sentir placer. Y entonces lo que va a decir es que hay otras zonas que no necesariamente nacen predeterminadas como zonas erógenas, pero que aún así pueden adquirir y ocupar este rol de zona erógena. Tal es el caso de Elizabeth, ¿no? Recordemos que Elizabeth, que tenía dolores en las piernas que le impedían caminar, cuando Freud estimula el muslo derecho de ella, él siente como que la sensación de Elizabeth se asemeja más a lo placentero que a lo doloroso. Entonces, en ese caso, el muslo derecho de Elizabeth actúa como una zona que él llama histerógena, ¿sí? Estas zonas que se elevan a la condición de zona erógena sin haber estado predeterminadas para ello, él le llama con ese nombre, zona histerógena. Y bueno, y después va a hablar un poquito de lo que es la meta, ¿sí? La meta de la pulsión, que siempre es la satisfacción. Lo que va a decir ahora es que es la satisfacción mediante la estimulación adecuada de la zona erógena erigida, ¿sí? Y lo que va a plantear es lo siguiente. Él lo define y lo describe de la siguiente manera. Él dice que hay como una especie de incremento de tensión que se percibe como una especie de picazón, ¿sí? Una tensión que se percibe también de manera displacentera. Recordemos que Freud caracteriza que el aumento de energía psíquica, ¿sí? Se percibe como displacer, y la disminución de esa energía se percibe de manera placentera. Entonces él dice que hay un sentimiento como una especie de energía interior que genera tensión, que se siente como una especie de picazón que se percibe de manera displacentera. Entonces, esta tensión, ¿sí? Que procede desde el interior nace condicionada centralmente, dice él, ¿sí? Nace desde el centro del organismo y se proyecta hacia lo que él llama zona de borde o zona periférica de la zona erógena. Entonces él dice que esta picazón, que se percibe como displacentera y que genera tensión, para que sea cancelada, si este estímulo displacentero, para que sea cancelado, debe de aplicársele un estímulo, otro estímulo proveniente del exterior, para así cancelar ese sentimiento de displacer y obtener así la satisfacción y el placer. Básicamente, lo que dice, pues en medio un barullo. Él lo que va a plantear es, recordemos, la pulsión es como un estímulo interno, un estímulo para lo psíquico que procede desde el interior del organismo de manera intensa, continua, constante e inevitable. Entonces, lo que dice es con ese condicionamiento central, ¿sí? Hay un incremento de energía psíquica que se percibe de manera displacentera. Hay un condicionamiento central, es decir, procede desde el interior del organismo, que justamente eso es la pulsión. Eso aumenta la tensión, aparece el displacer, y ese condicionamiento central se proyecta hacia la zona periférica de la zona erógena o hacia la zona de borde, es decir, desde el interior del organismo emerge y se proyecta hacia alguna parte del cuerpo. Y eso se percibe de manera displacentera. Para cancelar ese displacer y que aparezca el placer, se le tiene que aplicar un segundo estímulo hacia esa zona. Entonces, básicamente es eso lo que él plantea. Y luego ya pasamos a hablar un poquito de lo que él menciona con el nombre de pulsiones parciales. ¿Sí? Una pequeña aclaración. Él lo que dice es que en este periodo infantil, ¿sí? De la sexualidad y de la masturbación infantil, las pulsiones parciales reciben este nombre justamente porque las pulsiones buscan el placer de manera independiente, cada una de manera aislada, es decir, no están aún subordinadas a una función particular. Lo que él plantea es que recién en la pubertad todas estas pulsiones parciales que buscan el placer de manera autónoma e independiente se subordinan a un fin particular y a una zona erógena en particular. El fin particular es la reproducción y la zona erógena, la reproducción o el coito o sus análogos, digamos el coito, el orgasmo, y que previamente a esta situación las pulsiones se manejan de manera independiente, es decir, él va a hablar de que hay una pulsión de ver, es decir, el sujeto siente placer observando, mirando. También va a hablar de la pulsión de exhibicionismo, es decir,
el niño va a sentir satisfacción al exhibirse, al mostrar sus genitales ante los demás. Va a hablar también de la pulsión sádica, es decir, el niño disfruta de infligirle dolor a determinados animales o a determinadas personas. Entonces, esas son las pulsiones parciales, digamos, y así también hay muchas otras. Cada una busca el placer de manera aislada. En cambio, ya en la pubertad, todas estas pulsiones parciales se subrogan, es decir, son dominadas por la reproducción, el coito, el orgasmo, ¿sí? Por la reproducción o sus análogos. Incluso plantea algo bastante lindo que después probablemente lo veamos en otro texto, pero ya lo anticipo, es que lo que ocurre con los perversos, al menos en la definición que él da, es que una de las pulsiones parciales, por algún motivo en la infancia, ha quedado fijada, es decir, el niño sintió demasiado placer o ha habido alguna vivencia en particular que hizo que él quede fijado a esa pulsión parcial. Entonces, en la pubertad esa pulsión parcial no queda subordinada, es decir, no queda bajo el dominio de la reproducción o de los genitales o sus análogos, sino que se posiciona por encima de ellas. Entonces el sujeto va a sentir placer no con el coito en sí, sino con el cumplimiento de esa pulsión parcial, ¿no? Por ejemplo, en el fetichista, esa persona que se excita cuando la otra persona necesariamente está vestido o tiene algo en particular que le genere el placer. Entonces, en ese caso, esa persona se la puede considerar perversa porque se excita simplemente cuando ese objeto sexual posee eso que a él le genera el fetiche. Si no lo tuviese, no se excitaría. Entonces, ahí Freud va a hablar un poquito de perversión. Bueno, ya me fui por las ramas, eso no importa. Y bueno, después va a hablar un poco de lo que es el objeto de amor en dos tiempos. Esto también no es del todo relevante, pero es bastante lindo. Él va a plantear que en la sexualidad infantil es la madre siempre. Él dice la madre, o sea, entendámoslo como el agente de crianza. Puede ser la madre, la persona que lo críe, el padre, la tía o quien fuese, una vecina, no sé. Él lo que dice es que la persona básicamente que se encarga de los cuidados del niño es la que erotiza y erogeniza al niño. Le da cariño, lo mece, lo mima. Entonces, con todas esas actitudes genera grandes satisfacciones en este pequeño. Y entonces lo que va a pasar es que el primer objeto de amor, esto lo abordan también más cuando habla un poquito de complejo de Edipo, complejo de castración, el primer objeto de amor siempre es un amor incestuoso, si está dirigido a sus padres o agentes de crianza. Por algunas cuestiones que ya veremos, el sujeto, obviamente, por suerte, debe de alejarse de estos objetos de amor incestuoso y tiene que ir en búsqueda de otros objetos de amor. Entonces, lo que él dice es que en la pubertad, ¿sí?, más que un encuentro con un objeto amoroso, hay un reencuentro, ¿sí? Es decir, esos primeros objetos incestuosos iniciales actúan como modelos a seguir, ¿sí?, como una especie de arquetipo. Entonces siempre se va a elegir un objeto de amor que responda y que simbólicamente represente a ese objeto de amor inicial que ha tenido que perder. Él ejemplifica con los siguientes casos. Dice que simbólicamente podría pensarse que siempre los primeros enamoramientos de los adolescentes suelen ir dirigidos hacia personas de edad mucho mayor, ¿no? En donde esa diferencia de edad, según Freud, podría representar esto podría representar a los padres, básicamente. Y también va a decir que hay muchas parejas en donde el amor que se tienen parece un amor asexuado, un amor que se asemeja más a la ternura que al amor sexual. Entonces lo que dice él es que esto también representa el amor que se tiene hacia los padres, que obviamente en primera instancia sí es un amor sexual cuando el niño toma a los padres como objetos de amor, objetos incestuosos, pero que bueno, después ese amor sexual debe desplazarse hacia la ternura. Entonces lo que él dice es que en esos casos también se ve reflejada esta situación. Y él plantea que el amor sexual y el amor tierno, es decir, se sirven de la misma fuente, dice él, es decir, devienen de lo mismo. Y nada, relacionado un poquito con esto, también cuento
un ejemplo particular mío. Yo me acuerdo que mi exnovia siempre, a ustedes también les ha pasado, de hecho, me imagino, ella siempre me decía, ¿viste? Dame un abrazo porque me haces recordar a mi viejo, ¿no? Como que siempre destacaba esa situación. Cuando me abrazás sos igual a mi papá, siempre tenía comentarios de esa índole, así que bueno, quizás siguiendo con la teoría freudiana podría llegar a pensarse que eso remite a los objetos incestuosos que mi ex había tenido. Así que bueno, eso es todo de la primera parte, no se pierdan la segunda, que también va a estar muy interesante. Este texto es bastante rico. Y bueno, si no se entendió algo en los comentarios lo iremos viendo, y si les gustó el video, por favor les voy a pedir que le den like, y en lo posible suscríbanse al canal y activen la campanita si reciben las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.